un año en Ucrania, como otros tantos que se replican a lo largo y a lo ancho del planeta. El pasado 1 de enero pasó a ocupar un lugar como miembro no permanente de este cuerpo, la representación permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas. Y eso ya de por sí genera numerosos desafíos para la Embajada de Ecuador en Nueva York. Los mismos los abordamos a partir de este momento con su embajador, con su jefe de misión, el representante permanente del país ante la ONU, el doctor Hernán Pérez Luz, a quien es un placer saludar y recibir en DirecTV. Embajador, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, embajador, en primera instancia, ¿qué representa esto para Ecuador, el poder ocupar uno de estos puestos de miembro no permanente dentro del Consejo de Seguridad? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es una gran oportunidad. El Ecuador no había estado en el Consejo de Seguridad sino desde los años 91, 92. Es decir, han pasado casi 30 años, alrededor de 30 años. Y hemos logrado una votación prácticamente unánime de 193 países. La votación de Ecuador fue una votación récord de 191 países que en la Asamblea General votaron en favor de que ocupe temporalmente este cargo. ¿Lo tengo por allí, embajador? Es un desafío, obviamente, no solamente por la importancia que tiene para el Ecuador y para el mundo en general de estar presente en el máximo órgano de las Naciones Unidas, sino también por la circunstancia y la coyuntura que estamos viviendo hoy en día. Y esta coyuntura que vivimos hoy en día genera que sea aún más compleja la tarea que usted debe desplegar como representante del grupo latinoamericano durante 2 años. Sí, es verdad, afecta un poco el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Evidentemente hay discrepancias, han habido discrepancias entre los miembros, pero el Consejo ha tratado siempre de limarlas y de funcionar a base de consensos, etcétera, y ha venido un poco trabajando en esa línea. Lamentablemente, a raíz de la agresión de uno de los miembros del Consejo al país de Ucrania, esta difícil cuestión se ha complicado. Evidentemente, en todo caso, hay un esfuerzo por parte del Consejo, de sus miembros, de concentrarnos y de canalizar las actividades en aquellas áreas en las que, de alguna manera, este conflicto no puede afectar sustancialmente, pero es un conflicto que está ahí presente y evidentemente no podemos dejar de vivirlo, digamos, experimentarlo a diario en las discusiones. Y ahora, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en vísperas de que se cumpla 1 año del conflicto, ¿encuentra mayores respuestas al porqué del fracaso, en definitiva, de la vía diplomática para solucionar esta guerra, para encontrar un fin a este conflicto? Bueno, es lamentable que uno de los miembros, nada menos que el propio Consejo de Seguridad, que está por así pedirlo, la carta encargado de velar por la paz y la seguridad del planeta, esté en una posición una bélica de una decisión totalmente que ha sido rechazada no solo por Ecuador, pues, sino por una enorme número una gran número de naciones. Sí, el fracaso de la diplomacia en este caso pues se ve de alguna manera minorado por la presencia de las Naciones Unidas a nivel humanitario, tratar de mitigar al máximo la dolorosa experiencia que están sufriendo en Ucrania los ucranianos, y ser un espacio de diálogo, de apertura, es un espacio que está allí y que el Consejo de Seguridad y el secretario general de alguna manera estamos tratando de que ese espacio funcione. Usted recordará que hace poco, gracias a las gestiones del secretario general,
se logró un acuerdo muy tenue, pero un acuerdo importante entre las partes en disputa con la asistencia de Turquía para la evacuación de la exportación de grano. Ojalá que ese arreglo continúe y no tengamos que volver un poco a la negociación. Embajador, por sus años de experiencia, ¿tendría ya opinión formada respecto a la legitimidad del poder de veto? ¿Cuál es su perspectiva ahora que tiene oportunidad de analizar este tipo de interposiciones a nivel presencial, participando de las determinaciones y de las votaciones que se adoptan en el seno del Consejo de Seguridad? Bueno, vea, el tema del veto hay varios niveles de análisis, ¿no? Primero, debemos reconocer que eliminar el derecho al veto va a ser muy difícil. Esto tiene que pasar una serie de tamices de discusión, de aprobación, y obviamente el propio Consejo de Seguridad va a vetar, digamos, esta reforma a la Carta. Hay otras iniciativas que dejando el veto en vigencia, de alguna forma aminoran su efecto en ocasiones de bloqueo innecesario para ciertas decisiones. Y en esa línea se está trabajando ya desde hace algún tiempo en buscar una fórmula de acomodo, digamos, pero recordemos que el Consejo de Seguridad y el propio Tratado de las Naciones Unidas fue un convenio resultado del término de una guerra, ¿no? Y están sentados como miembros permanentes las 5 potencias vencedoras en la guerra, que de alguna manera pues reclamaron y tener un órgano como el del Consejo de Seguridad en la que en última instancia pueden facilitarse las decisiones o pueden bloquearse en algunos casos. El veto no ha sido tan usado como a veces uno piensa. Los países, Francia, por ejemplo, no lo usa desde hace varias décadas. Estados Unidos lo ha usado poco. Y hay un costo político, un costo político que no está, que nadie lo quiere soportar, digamos. No es fácil para algún país llegar a usar el veto. Tiene sus connotaciones. Obviamente, en el caso de Ucrania, la Federación Rusa lamentablemente pues vetó la resolución, la primera, y curiosamente esa resolución fue enviada a la Asamblea General, y fue la Asamblea General la que lo aprobó casi por unanimidad. Embajador, ¿cuáles son los asuntos que desvelan a Ecuador, haciendo a un lado, por supuesto, la magnitud del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero cuando a usted le toque presidir mensualmente el Consejo de Seguridad, con certeza durante 2 periodos a lo largo de estos 2 años, ¿cuáles son esos asuntos que a Ecuador particularmente le interesa predominen en la agenda? Hay varios. Yo creo que el surgimiento de actores no estatales, que de alguna manera han quebrantado el orden internacional. Hoy en día usted no puede sentarse a conversar pues, como antes, digamos, de Estado a Estado. Hay actores no estatales en África, en el Medio Oriente, que tienen una fuerza igual o superior a la de los Estados, y la presencia de estas fuerzas armadas, de estos terrorismo, que va desde el terrorismo hasta el crimen organizado, están golpeándole la puerta al sistema internacional y causándole un daño fuerte. Ese es un tema. Otro tema que nos preocupa mucho es la jurisdicción penal internacional, ¿verdad? Esta variedad de regímenes que coexisten entre la Corte Penal Internacional, otros sistemas de jurisdicción universal, quisiéramos verlo superado y tener un solo plano en el cual quienes hayan cometido actos de agresión y actos
de lesa humanidad sean llevados a la justicia y no tener estas excepciones a las reglas y excepciones a las excepciones, que crea una situación un poco ambigua y provoca malestar, porque obviamente no podemos permitir que quienes hayan delinquido de una manera atroz, de alguna manera se escuden en algún tipo de resquicios jurisdiccionales para evitar ser llevados a la justicia. Ujú. Hay unos problemas humanitarios, nos preocupa mucho también el tema de la proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, armas químicas. El Ecuador está en le ha tocado dirigir el Comité 1540, que está dedicado precisamente a controlar y a evitar la proliferación de estas armas en manos de estados, perdón, de actores no estatales. Ese es otro tema que nos tiene un poco preocupados y estamos trabajando en eso. Ujú. Por cierto, embajador, uno de los asuntos más ríspidos, como así también de los más históricos en el seno del Consejo de Seguridad, es el del conflicto árabe-israelí. ¿Con qué tipo de visión, con qué tipo de posición llega Ecuador a sumarse a estos debates? La posición ha sido siempre la misma, ¿no? Nosotros reconocemos el derecho de Israel a existir como Estado, reconocemos el derecho de Israel de defenderse, pero bajo las reglas del derecho internacional, y también reconocemos y reclamamos el derecho del pueblo palestino a tener una solución estatal. Creemos que la solución de los dos estados que coexistan en esa zona es la solución que va a asegurar una paz duradera. No estamos de acuerdo, y así lo hemos dicho, con la forma como en ocasiones el gobierno de Israel maneja su relación con el pueblo palestino. Esto lo hemos rechazado, no solamente ahora en el Consejo de Seguridad, sino antes de llegar a él. Nuestra visión ha sido siempre la solución del biestatal, que inclusive no es ajena a muchos estados de la zona árabe o de los Estados Unidos, incluyéndolo. Esa es la solución a la que deberemos trabajar. Ujú. Embajador, quiero consultarlo también por las circunstancias actuales, porque han sido abordadas también en las últimas horas por el Consejo de Seguridad. La ayuda que se ha canalizado tanto a Turquía como así también a la República Árabe Siria, con la particularidad que presenta este último caso. Muchas veces esta situación ha sido analizada, tratada y votada en el seno del Consejo. Esta guerra civil que se extiende ya por más de 12 años en este último país. Bueno, el Consejo de Seguridad emitió ya hace algún tiempo atrás una serie de sanciones al régimen sirio por la forma como de su masiva violación de derechos humanos. Esas sanciones están allí, no deberían o no deben afectar o no fueron emitidas para de alguna manera evitar la ayuda humanitaria. En estos días se ha vuelto a hablar sobre el tema. Hay coincidencia. El día de ayer, uno de los altos funcionarios de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios logró un acuerdo con el presidente Assad de permitir el paso y el ingreso de convoyes de las Naciones Unidas. Hoy, a esta hora, están ya entrando decenas de convoyes de las Naciones Unidas llevando ayuda humanitaria a esta nación. Lamentablemente está pues concentrada la tragedia del terremoto, ha venido tuvo lugar, digamos, en un área que ha sido pues también destruida por la guerra, ¿no? Que estamos hablando del área de Alepo. Ujú. Es casi una tragedia sobre otra tragedia. Ujú. Embajador, en última instancia, ¿cuál quiere que sea, cuál pretende sea el recuerdo de la gestión que haga Ecuador durante estos 2 años en el Consejo de Seguridad, al momento de realizar un balance sobre lo que haya sido su gestión en ese cuerpo? ¿Por qué quiere que Ecuador sea recordado? Bueno, por haber sido los principios que han guiado la política exterior del Ecuador, ¿no? ¿Verdad? Un respeto al derecho internacional, especialmente al derecho internacional humanitario, un énfasis en la solución amistosa de las controversias, un rechazo al uso de la fuerza
como fórmula para resolver las disputas. Básicamente eso, nosotros hemos mantenido estas tesis antes de llegar a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, y cuando salgamos del Consejo de Seguridad, tenga usted la certeza que Ecuador será recordado por el país que durante los 2 años promovió, impulsó y defendió al sistema internacional bajo las guías del derecho internacional público. Embajador, ha sido muy amable. Éxitos para esta gestión como integrante del Consejo de Seguridad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Era el doctor Hernán Pérez Luz, el representante permanente de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas.